Bueno, vamos a continuar. La próxima exposición está a cargo del ingeniero Abramián. Ya fue presentado, así que no vamos a volver a leer su currículum. Él va a hablar sobre las necesidades del puerto y el conflicto ciudad-puerto. Bueno, me van a tener que aguantar por una segunda vuelta. Esta vez voy a tocar otro tema. La primera parte había sido de introducción a toda esta serie de charlas que se presentaron. Ahora voy a tocar algunos temas que tienen que ver mucho con lo que es el plan estratégico, porque tienen que ver con los planes que hay de desarrollo del puerto y con los conflictos que hay entre la ciudad y el puerto. Conflictos que muchas veces han sido mitificados. Voy a empezar con una figura. Lamentablemente los códigos de colores acá no se ven muy bien, pero estas partes más oscuras, otra vez, es que acá todo es muy inteligente. El anterior, ahí. Bueno, pero no toco la pantalla listo. Claro. Bueno, entonces estas partes más oscuras de acá, estas son las que representan las áreas operativas, es decir, allí es donde está la carga y se mueve la carga. Después hay unas zonas, las más claritas, voy a tratar de simplificar, ¿no? Estas más claritas son las áreas usurpadas, es decir, son terrenos que originalmente estaban bajo el dominio del puerto de Buenos Aires, hoy son usurpadas. Después en otros colores que son muy parecidos, por eso no se nota mucho acá, están los terrenos de terceros, por ejemplo, esta de acá, estos terrenos de por acá, todos esos son terrenos de terceros. Por ejemplo, estas dos son las plantas termoeléctricas que están ocupando el espacio portuario. Y yo ahí me pregunto, ¿no? Cuando se plantean las cuestiones del cambio del puerto, reconversión portuaria, ¿qué es más obsoleto, más anacrónico? ¿Tener contenedores en un puerto o tener centrales termoeléctricas? Es un tema complicado, pero las centrales termoeléctricas acá a mí siempre me llamaron la atención. Esta es la visión de Puerto Sur. Acá básicamente hay dos colores que predominan, que son estos de acá, oscuros, que son terrenos de terceros, es decir, no están ocupados por el puerto de Buenos Aires per se, sino que la mayor parte de estos son actividades conexas, ¿no? Astilleros, ahí están los astilleros, está la central termoeléctrica. Acá hay un pequeño espacio que no es portuario, en realidad es la ciudad, la ex ciudad deportiva de La Boca, pero que está siendo utilizada por terreno para un uso portuario, que es guardar contenedores vacíos. Y después hay una serie de áreas, estas áreas de acá serían las áreas que están ocupadas para la logística, es decir, esas deberían tener un uso portuario de tipo logístico, ¿no? Es decir, pueden trabajar con contenedores, cargan, descargan, consolidan, desconsolidan. Lo interesante de ver con estos colores es cómo están fragmentados los terrenos portuarios también, ¿no? Porque hay pedacitos acá, entonces hay un pedacito que está operativo, el otro no, el otro está ocupado por un tercero. Acá en esta zona hay terrenos que son de Prefectura Naval, otros que son del Ministerio de Defensa, donde guardan, lo usan como depósito, hay chatarra, eso, hay distintos usos. Bien, acá les presento una foto de una de las alternativas del plan de desarrollo del puerto de Buenos Aires. Esta es una de las alternativas más optimistas o más ambiciosas, en donde las áreas operativas empiezan a ocupar un lugar mucho mayor. Esta sería un área de relleno, estas amarillas son áreas de relleno. Acá hay un recorte del espigón número 3, se recorta, originalmente tenía esta forma trapecial. Me falla el pulso y no quiero tocar la pantalla, pero venía así, se la recortó, entonces este diente de acá desapareció, pero se creó acá otro diente. Eso se lo hizo para alargar el muelle, que puedan entrar
barcos de mayor eslora. Acá hay algo que tiene, bueno, esta zona de acá también es interesante, es un área que está reservada, está pintada de un color bastante distinto, porque es un área conflictiva en cuanto a su jurisdicción. Esto pertenece a la jurisdicción nacional, son terrenos ferroviarios, pero se reservaba esta área en lo posible para convertirlo a un área de logística ferroportuaria. El problema es que está pegado a esta otra parte de acá, que si ustedes llegan a ver, tiene un tramado muy chiquitito, que es como si fuera un mosaico veneciano, que es la Villa 31, que va empujando y se va extendiendo hacia todos lados. Quedan reservadas estas áreas de las termoeléctricas porque en vez de reducir las áreas de la termoeléctrica, en un momento dado se dio la orden de expandirlas por el problema de la crisis energética y de que había que traer fuel oil. Entonces se empezaban a utilizar, se empezaba a quemar fuel oil que venía en buque. Es una operación que había sido descartada pues se habían convertido a gas. Lo que acá, digamos, otra cosa interesante es este recorte de la escollera. En realidad en esta visión ambiciosa y un corrimiento de la escollera. Hay otras alternativas que no son tan ambiciosas, pero ya se hicieron algunos proyectos, se fue avanzando sobre este plan. Por ejemplo, se acortó la escollera para ensanchar el canal, y esa es una obra que está prácticamente terminada, que la hizo la AGP. También se terminó con este recorte, o sea que se hicieron algunos avances, se dragó, que era otra de las cuestiones del plan. Lo que pasa es que se lo hizo a un ritmo muchísimo más lento. Es un ritmo que no se compara con la velocidad que nos mostraba recién Rodolfo, de cómo van moviéndose las cargas en el mundo y cómo evolucionan las navieras. De todo esto, bueno, acá hay una terminal de cruceros, también ambiciosa. Esta está proyectada para 6 cruceros simultáneos. Quizás sea demasiado ambiciosa, quizás entre en 4 acá. Pero lo que quería mostrarles es que todas estas obras de relleno, este es un relleno, este relleno en realidad ya está hecho, pero este relleno, estos rellenos de aquí, estos rellenos de acá, no están prolongando o proyectándose sobre terrenos costeros que no tengan uso portuario actual. Es decir, que si uno mide sobre la costa la cantidad de relleno que se hace, no va a estar incrementando la cantidad de costa, el porcentaje de costa que se utiliza para uso portuario. No hay cambio de uso de esos espacios por los rellenos que se están planteando. En ese plan, yo les voy a lo concreto, lo fundamental del plan. Había una cuestión conceptual, que una de ellas tenía que ver con el cambio de la matriz de distribución de las cargas. El tema es que actualmente, como se explicó antes, lo que viene o sale por ferrocarril es ínfimo. Está en el orden hoy del 5%. Y es un 5%, acá yo señalé porque es indirecto, no llega al puerto. En realidad llega a Retiro y de ahí se tiene que mover por camión para entrar al puerto. El plan promovía que se cambie esta matriz y que de 5 pase a 10%. No un gran cambio, porque parecería ser que más del 10% va a ser difícil por otras razones. Pero fundamentalmente se estaba planteando disminuir, digamos, la incidencia de los camiones entrando al puerto. Pasar del actual 84% a un 60%. ¿Y cómo entraría la carga? De acuerdo al plan, lo que se promueve es lo que es el transporte fluvial. Es decir, que entren las cargas por el río. También está complicada esa historia porque, como se mencionó antes, el río está siendo muy usado. Ahora, estas cargas, digamos, que vendrían por el río, en realidad son barcos pequeños que no inciden mucho sobre la capacidad de la vía navegable. Son de bajo calado, en realidad estos tipos de barcos pueden ir por los beriles de los canales sin modificar mucho. Otro de los temas conceptuales del plan era promover muelles largos y una cantidad de muelles. Entonces, por lo menos se estaban estableciendo
9 sitios de por lo menos 300 metros de largo. Y la otra cuestión era la que señalé antes, los rellenos de 30 hectáreas. En total, sumando todos esos rellenos que se proponían, se iban a ganar 30 hectáreas. Eso es la cuestión que tiene que ver con el plan y digamos los aspectos fundamentales que quería que recuerden. ¿Cuáles son los conflictos de la ciudad y el puerto? Los conflictos urbano-portuarios. Bueno, en la ciudad no somos excepción, son los mismos que aparecen en todos los puertos urbanos del mundo. Y señalo acá, uy, me equivoqué. Sí, toqué el otro botón. El del tránsito y el del uso del suelo. Estos dos, digamos, son dos temas recurrentes en todos los puertos. A esto me voy a dedicar un poquito más. El acceso físico y visual tiene que ver porque en muchos lugares, acá también, no es una excepción, la gente tiene dificultad para acceder a la costa. Entonces eso es un problema que, digamos, los puertos tienen que lidiar con eso. Es un conflicto que aparece. La cuestión de los rellenos, que son resistidos como una cuestión ambientalmente inaceptable por mucha parte del público, y la cuestión de las contaminaciones debido a emisiones o efluentes. Este tipo, en otro momento podemos hablar con más detalle, pero este tipo de problemas no son muy inherentes al puerto de Buenos Aires, sí a la ciudad, pero el puerto puede ligarse la culpa, no le pueden echar la culpa por alguno de estos problemas. Pero de estos problemas, digamos, algunos de los más serios están en esta parte de acá, que también hay un poco de desconocimiento, ¿no?, de cómo se trata. Acá ya el ingeniero Tesler habló sobre lo que es la logística del transporte terrestre, y yo acá traigo algunas cifras como para poner en contexto. De acuerdo a un censo que se hizo, el 27% de los vehículos que pasan por el eje Huergo-Madero son camiones. Ahora, del total de esos vehículos, solamente el 8% son camiones que entran al puerto de Buenos Aires. Los otros camiones no entran al puerto de Buenos Aires, son pasantes, van a La Plata, van a Dock Sud, van a Mar del Plata, a donde quieran, pasan. Entonces, ¿a qué conclusión se llega? Si uno elimina los camiones pesados de ese eje, se encuentra con que no habría conflicto. Si yo elimino todos esos camiones, Ingeniero Huergo sería casi una avenida rápida. Si yo construyo la autopista ribereña y hago que los camiones vayan por allí, Huergo estaría desierta. Si hago una autopista ribereña que los autos pasen por arriba, los camiones podrían pasar por Huergo y tampoco tendría problema. Entonces, el tema no es nada más que el puerto de Buenos Aires, el problema es el tránsito pesado que está entrando a la ciudad. ¿Cuál sería la estrategia? Y la estrategia es el cambio de la matriz de distribución. Fíjense las colaboraciones de las distintas cosas. Bajo el porcentaje de camiones del total de la carga que van a llevar carga al puerto. Los cambios por barcaza, los cambios por autopropulsados fluviales. Por otro lado, restrinjo el uso de las arterias urbanas a otro tipo de camiones que no sean los que van al puerto. Y por otro lado, por lo menos algunas de las arterias. Y por otro lado, creo infraestructura, por ejemplo, la autopista ribereña, y encauzo el tránsito, porque el tránsito aparte es un caos. Y por ejemplo, la Huergo Madero, que tiene una gran cantidad de camiones, está semaforizada, es de dos manos, o sea, es de ida y vuelta. Antes se iba por Avenida Italia, ya no se va más por allí, entonces van de ida y vuelta, y los semáforos están sincronizados para los autos particulares. El camión tarda mucho más en cruzar un semáforo, hay más tiempo en la aceleración, hay más tiempo de frenado, entonces uno tiene que encauzar el tránsito, ordenarlo en toda esa zona. Hay proyectos que se han hecho sobre este tema. ¿Qué pasa con el uso de la costa? Bueno, el uso de la costa es conflictivo porque hay una competencia en
la demanda del uso de esos terrenos. Acá planteo una breve historia de lo que pasó. No voy a detenerme en cada una de ellas, pero bueno, 1925, fíjense, no tengo que tocar esto. En 1905 es cuando se termina de rellenar Puerto Madero, que es singular porque generó costa, porque hizo un balneario. Entonces ese Puerto Madero, que digamos ya en ese momento tenía una concepción un poco obsoleta, generó un área de recreación para la ciudad y facilitó el uso de la costa. Después en 1925 Puerto Nuevo, bueno, y así fueron las distintas intervenciones. Yo tengo un pequeño video que muestra la evolución histórica de todos estos rellenos que se fueron haciendo y que después en todo caso en los talleres lo pueden ver. Pero quizás sea más ilustrativo este otro gráfico en donde muestra las superficies que fueron rellenadas a lo largo de la historia. Y el relleno fue un recurso histórico que tuvo la ciudad. Se fueron rellenando. Ahora fíjense la intensidad con la que se rellenaron en las primeras décadas de lo que fue el siglo XX. Actualmente el uso de la costa está aproximadamente dividido de esta forma, en donde el puerto ocupa el 28% de la costa. La costa es un problema de los fractales, ¿no? Pero si uno traza una especie de envolvente de la costa, de esa forma es como se obtienen estos números. Es un 28%. A lo largo de la historia de 1925, el puerto está ocupando un 28% de esa costa. Pero los demás números fueron variando, especialmente fueron variando cuando uno lo analiza desde otro punto de vista, que es la accesibilidad a la costa. Entonces al principio, claro, era toda costa virgen y entraba el que podía, el que quería. Y después, a lo largo de los años, fue cayendo esa accesibilidad de la costa. Inclusive es interesante plantear lo que es la reserva ecológica en todo este sentido, en este sentido. Pues la reserva ecológica es accesible a todo el público, pero es un acceso un poco restringido. No todos pueden caminar por la reserva hasta llegar a la costa, se hace muy complicado a veces. Por ejemplo, qué sé yo, gente que tenga problemas de locomoción. Ahora voy a otro tema, que también lo voy a plantear de una manera muy breve. ¿Qué pasa en el mundo? Si yo tomo el ranking de los 15 puertos más importantes de contenedores en el mundo, resulta que esos 15 puertos son todos puertos urbanos. Todos son puertos urbanos. Perdón, ¿pero están a cargo de la ciudad o son...? Distintas situaciones. Ahora voy a contar un poquito de algunos casos. La mayoría de estos puertos no solamente mueven contenedores, sino que son puertos multipropósito. Es decir, aparte mueven combustibles, aparte mueven minerales. La mayoría tienen, bajo la autoridad portuaria, una cantidad de operaciones. Todos estos puertos tienen planes de expansión. Los planes de expansión tienen distintas características, pero todos tienen planes de expansión. Y la realización de rellenos fue un recurso histórico de todos estos puertos. Todos estos puertos han recurrido en mayor o medida a los rellenos. ¿Qué es lo que se habla cuando se habla de reconversión portuaria? Hay muchos proyectos de reconversión portuaria, pero ¿qué es lo que sucede? Se hacen proyectos de reconversión portuaria cuando se dan un par de características. Una de ellas es que la zona portuaria a reconvertir está obsoleta y abandonada. Son las dos condiciones, obsoleta y abandonada por muchos años. Entonces allí es cuando empiezan a aparecer las ideas de reconversión portuaria. Los proyectos de reconversión portuaria son cambiarle el uso portuario típico y transformarlo en un proyecto de tipo turístico, deportivo, cultural, recreativo. En muchos de los casos también, en la mayoría, yo diría en el 80% de los casos, cuando hay reconversiones portuarias, las nuevas terminales portuarias se trasladan a aguas más profundas. Es decir, van buscando la profundidad. No es que se trasladan para ir a un lugar que tiene similares condiciones físicas. No es eso lo que sucede en el mundo. Les voy a traer algunas, tres ideas de tres puertos distintos. Barcelona.
Por ejemplo, acá hubo un proyecto que es el de Port Bell, muy famoso, que se dejó de usar esa zona y se la convirtió en un lugar que es un paseo turístico muy interesante, muy visitado. Ahora, estas zonas medio rojitas que ven acá son las terminales de contenedores. Esas terminales de contenedores no es que están muy lejos. Toda esta es la zona metropolitana de Barcelona, que se extiende un poco por allá. Todo esto de acá. Las terminales de contenedores, la playa ferroviaria está acá. Y está a 2000 metros de lo que es el barrio gótico. Sí, Antonio. Una aclaración Sí. para que la gente no se confunde. El acceso a este puerto no cruce en absoluto la ciudad. Fíjese usted en los caminos que van al puerto, van por el lado del mar y no como acá que cruza absolutamente la ciudad. De acuerdo, Muy Antonio, sí. importante. Incluso yo voy a mostrar en otra diapositiva lo que pasa con el puerto de Los Ángeles. Sí, ¿Lo señor. tenemos? Y Han también- resuelto los temas. Sí, señor. ¿Eh? El puerto de Los Ángeles le hizo... Ahora lo vemos, de todo ahora lo el- vemos. de todo el- Pero ya me están corriendo el tiempo, ahora lo vemos. Pasamos a otro puerto, Puerto de Rotterdam, que Antonio lo conoce bien. El puerto de Rotterdam, ahí está. El puerto de Rotterdam se origina en esta zona de acá, pero el puerto de Rotterdam está ocupando toda una franja que ocupa unos 40 kilómetros de largo. Estas terminales, esto que está marcado en naranja, son terminales de contenedores. Y esta terminal de acá es una terminal de contenedores. Y esto se está desarrollando. ¿Qué es lo que sucede con Rotterdam? Rotterdam tiene un plan de traslado, pero aparte tiene una concepción que se está manejando en la ciudad, que es el de la densificación de la ciudad. Ellos están tratando de reconvertir estas áreas y trasladar las operaciones de grandes buques a esta zona exterior. En todo esto, el intendente de Rotterdam respondió preguntas acerca de lo que era esperable del proceso, cómo iba a ser. Y cuando le dijeron cuándo se va a sacar el puerto, que está frente al centro, están ahí cruzando, dijo, eso es un proceso de muchísimos años, alrededor de 50 años. Es decir, ellos no van a hacer un cambio de la noche a la mañana. Finalmente les quiero mostrar lo que sucede con el puerto de Los Ángeles Long Beach. Son dos puertos pegados uno con el otro, están separados apenas por una línea imaginaria. El puerto, estos dos puertos, digamos, tienen una autoridad, cada uno tiene una autoridad independiente, es como Puerto de Oxud y Buenos Aires. La mayor preocupación, es decir, los planes de esta gente están centrados en la protección ambiental. Aparte tienen una visión respecto de las ciudades que los rodean muy particular, que es que ellos contribuyen inclusive con las escuelas, financian a las escuelas. Entonces tienen un proceso de integración con la ciudad muy importante también. Todas estas áreas que ustedes ven acá, todo esto es expansión, esto es relleno. Y la protección ambiental es el tema clave de sus programas ambientales. Acá el acceso ferroviario y el acceso vial viene por este lado. Es una plataforma logística impresionante y han logrado que prácticamente no haya un conflicto entre lo que es la llegada y salida de las mercaderías con el tránsito de la ciudad. Todo esto a fuerza de vías a distinto nivel. Entonces esto es muy llamativo porque ha sido ejemplo de un proyecto de integración y como un proyecto de plataforma logística. ¿Cuáles son los principios que rigen a todos estos proyectos de reconversión portuaria modernos? Bueno, para empezar, la cuestión de la plata. ¿Qué se hacen con los recursos que genera el puerto?
en la mayoría de todos estos emprendimientos, por ejemplo en Barcelona, el Porto Antico de Génova es otro ejemplo, bastante parecido en cuanto a la geomorfología de lo que pasa con Barcelona. Se reinvierte la plata del puerto en el desarrollo portuario o en proyectos que tengan que ver con el desarrollo portuario. Y por otro lado, en el caso, por ejemplo, Porto Antico, son socios del emprendimiento turístico que se generó. Se quedan con un 10% de ese desarrollo. No fue lo que pasó acá en Puerto Madero. Puerto Madero fueron tierras cedidas por el puerto y el puerto no participa en nada, o sea, no tiene ningún tipo de retribución por eso. Nueva York, New Jersey, es el caso contrario de Buenos Aires. Allí se unieron dos jurisdicciones diferentes para crear una autoridad única, pero ellos también tienen ese concepto de reinvertir la plata del puerto. Es más, crear actividades financieras extraportuarias para poder financiar actividades portuarias. La otra cuestión clave es la coordinación, al menos la coordinación del desarrollo puerto-ciudad, al menos la coordinación, si no es la participación directa a través de una autoridad portuaria. Otra de las características es que se orientan hacia los vecinos, como les explicaba en el caso de Long Beach, como les explicaba en el caso de Rotterdam. En todos estos casos tienen mucha conciencia de que los vecinos son partes interesadas del puerto, que tienen que permitirles de alguna u otra forma el acceso, la participación y de que tienen que tener además los beneficios, tienen que además tener beneficios del puerto. Y también cuestiones muy modernas y muy metidas es la cuestión del compromiso para proteger el ambiente. Yo quiero terminar con citando a un sociólogo, no me acuerdo el nombre, un sociólogo americano, que hizo un estudio sobre el colapso de las sociedades, las razones por las que colapsan las sociedades. Entonces él explicaba que hay varios factores, en realidad son 5 factores. El primero de ellos es cuando las sociedades se consumen sus recursos. Cuando una sociedad se consume el recurso, termina muriéndose. Daba el ejemplo de los vikingos cuando van a Groenlandia, empiezan a deforestar, se produce la erosión del suelo, se quedan sin el recurso que tenían para fabricar hierro. Entonces ahí muere. Groenlandia queda vacía de vikingos. Y después se preguntaba, ¿es tan difícil prever eso? Cuando estaban cortando el último árbol, ¿no se daban cuenta que lo que estaban haciendo era matando al recurso que les daba a ellos para vivir? Bueno, encuentra una explicación. Y la explicación que encuentra es la siguiente. Dice, cuando los intereses de poca gente están fijadas en un corto plazo, entonces es muy difícil atender y darse cuenta de este tipo de procesos. Creo que no conoce la Argentina todavía. Así que bueno, muchas gracias. Invitar a nuestro último expositor de la tarde. Después de esta exposición vamos a comenzar con los talleres. Les vamos a pedir que se queden a los talleres porque el cierre del evento va a ser muy importante. Van a venir funcionarios del gobierno de la ciudad para acompañarnos en el cierre, así que les pedimos por favor que nos acompañen en los talleres y se queden hasta el cierre del evento. El último expositor es el doctor Juan Carlos Cherbatín, es profesor consulto titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, director de la maestría del Centro de Estudios en Economía y Gestión del Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas, miembro de la Academia Argentina de Informática y Telecomunicaciones, presidente de Consult House Turismo, presidente de Consultora Hispanoamericana, miembro del Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Comercio, vicepresidente de la Asociación Argentina de Operadores de Viajes y Turismo, y se ha desempeñado como secretario de Planificación y jefe de gabinete de la Universidad de Buenos Aires, fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, fue profesor titular por concurso de sistemas en informática
presidente de la Federación Latinoamericana de Informática y Comunicaciones y también presidente de la Asociación Argentina de Operadores de Viajes y Turismo. El doctor Cherbatín nos va a hablar sobre la vinculación del puerto con el turismo, así que lo invitamos. No se escucha. En el turismo, en general, no analizamos este tipo de temática, o sea, nosotros la visión que tenemos realmente, el turismo es un área que protesta del puerto, o sea, como todos, pero protestamos fundamentalmente por los costos de nuestro puerto. Están llegando aproximadamente 152 cruceros por año que se van a repetir en la temporada que viene. O sea, se vino levantando en los últimos 5 años, desde los 80, 90 cruceros tradicionalmente que llegaban, hasta 152. Y se van a repetir la temporada que viene. Los cruceros en general llegan entre los meses finales de los meses de noviembre hasta la primera quincena de marzo. ¿Y por qué se van a repetir el año que viene? No es por un problema de demanda, al contrario. En este momento, si hay un producto barato que podemos comercializar en el turismo, son los cruceros. Y fundamentalmente, año a año, van quedando, a raíz de la crisis económica que tenemos en Europa y Estados Unidos, van quedando más cruceros para destinarlos a nuestras regiones. O sea que tendríamos todos los barcos que nuestra demanda está requiriendo. Pero tenemos un problema. Los barcos en general se requieren en nuestro gran mercado de consumo, nuestra gran deformación, que es una gran metrópolis en la cual tenemos 1/3 de los argentinos, es la gran consumidora del servicio de cruceros y no tenemos más espacio para traer cruceros. O sea, hemos llegado a tope, aún con las mejoras. Pero las mejoras que fueron, las mejoras que se hizo en la terminal de cruceros del puerto han sido mejoras cosméticas para recibir a los turistas que los estábamos recibiendo hasta hace un par de años entre contenedores y de una forma totalmente inadecuada. Esto lo hemos mejorado, pero los días, que por suerte son pocos, que llegan 5 cruceros juntos a nuestro país, es desastroso. Directamente, ¿por qué? Porque la terminal está preparada para 2 cruceros y los otros 3 los tenemos que colocar en algún lugar que el giro de buques nos ubica dentro del puerto, con todo lo que esto significa para los servicios que hay que darles a esos pasajeros que están horas en nuestro país y que se llevan la imagen de nuestro país por esas horas que están. O sea que hemos solucionado la calidad de la recepción de los turistas que nos visitan en esos días apenas para un 40%. Hay un 60% que sigue teniendo el problema de recibirlos en formas muy inadecuadas. Y desde el punto de vista de quienes vendemos servicios turísticos, es fundamental, y esto sí lo quiero manifestar porque es un sentir del sector turístico, es fundamental que el puerto siga en la ubicación en Buenos Aires. Y les voy a dar un ejemplo. No es lo mismo venir en un crucero a Buenos Aires que pensemos que si tendríamos
el famoso puerto de aguas profundas que alguna vez en nuestra juventud hablamos, tendríamos el mismo problema que tiene la ciudad de San Pablo. O sea, Santos termina no siendo un gran destino para cruceros porque está a 100 kilómetros. Entonces, desde el punto de vista de que Buenos Aires se ha convertido en un destino turístico y se ha convertido en el primer destino turístico de nuestro país, superando a cualquiera de los otros destinos profesionales. Esto se ha ido conquistando en los últimos años y cada vez se afianza más. Además está decir de que cualquier solución que pensemos para mejorar la calidad que el puerto de Buenos Aires le dé a los cruceros, lo tenemos que pensar dentro del puerto de Buenos Aires. Si algo observé con atención fue la propuesta del orador que me precedió cuando estaba hablando de que, bueno, están pensando ya que en el puerto de Buenos Aires podríamos llegar a tener en otra zona del puerto algún lugar para que se ubiquen 4 cruceros por lo menos. Esto para nosotros, en la medida que se concrete, sería una de las soluciones que estamos anhelando. Y complementaria, no sé, porque con 4 no alcanza, por las razones que le dije, complementaria de los servicios que tenemos ahora. No es que deberíamos trasladar, sino que necesitamos expandirnos por lo menos a estar recibiendo 6 cruceros debido a la demanda que tenemos y a la que sabemos que vamos a mantener. Esto, lógicamente, me estoy refiriendo a lo marítimo. Lo fluvial, que en general no lo tenemos, como que no existe, pero tenemos 150 cruceros marítimos y tenemos 3.500 arribos fluviales, porque todos nos olvidamos de que tenemos 10 buques que están cruzando el Río de la Plata todos los días, y eso realmente hay que remarcarlo. Se ha solucionado en los últimos años muy eficientemente. Realmente todos aquellos que usábamos los servicios de cruce del Río de la Plata hace unos años, nosotros que siempre nos quejamos de todo, también hay que marcar lo que se ha ido arreglando. En la parte de transporte fluvial realmente tenemos un buen servicio en este momento, que lo que tenemos que hacer es mantenerlo y mejorarlo, pero los servicios portuarios que tenemos para esos servicios son correctos. Ahora hablamos del servicio, pero el puerto de Buenos Aires tiene un problema. Ahora hablé de las cosas que necesitamos al puerto de Buenos Aires, en dónde tenemos que construir, en dónde tenemos que mantenerlo. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Tenemos, primer problema, todo crucero que ingresa a Buenos Aires tiene que estar pagando la hidrovía. Cada crucero, bueno, ustedes muchos de acá los veo, saben que los cruceros pagan lo mismo que pagan cualquiera de los barcos de importación de mercadería, pero cada crucero le cuesta $100.000 solamente la hidrovía. Incluida la hidrovía, con todos los costos que significa el puerto de Buenos Aires para un crucero, le significa $500.000 por día. $500.000 por día significa tener parado un crucero en el puerto de Buenos Aires. Esto significa el doble de lo que sale del puerto de Montevideo. Primero, no tiene el costo de la hidrovía, pero se dan cuenta de que quedan $400.000 más, además de la hidrovía, de que le estamos cobrando por diferentes razones a un crucero en nuestro país. Y ahí es donde vemos la importancia del destino,
Porque muchos dirían, bueno, y entonces ¿por qué los cruceros, si van a pagar los $150.000 en Montevideo, vienen a Buenos Aires? Porque Buenos Aires es Buenos Aires. O sea, no es lo mismo vender un crucero que venga a Buenos Aires, aunque deba cargar, lógicamente, todos los costos terminan yendo a precio, o sea, tiene otro precio venir a Buenos Aires, tiene la lentitud del ingreso al puerto, son muchas horas de entrada o salida, pero Buenos Aires es un destino muy importante para este tipo de servicios. Entonces, yo creo que lo importante es que tomemos noción que las cosas que estamos haciendo bien, pero con alto costo, el problema estratégico es bajar los costos de lo que estamos haciendo bien, pero no eficientemente. O sea, tenemos que pasar de la eficacia a la eficiencia en algunos temas y en otros directamente comenzar a planear, en lo que significa mayor cantidad de áreas portuarias para recepcionar cruceros, empezar a planear con urgencia, porque hemos llegado al límite de la capacidad que tiene el puerto de Buenos Aires para el nivel de demanda que tenemos para este tipo de servicio que va a ir creciendo. No te escucho. Entiendo que si cobramos $500 millones, ¿no? Si cobramos semejante cantidad. Bueno, pero por eso... Un puerto espectacular y en poco tiempo, después que lo tenemos, bueno, bajemos los precios, pero primero lo debemos tener un puerto espectacular. Perfecto, pero por eso planteo los dos temas. Varios, desde la municipalidad, Administración General del Puerto, o sea, no es cuestión solamente de quiénes, sino es cuestión de empezar a pensar en la eficiencia y que tenemos que tener costos comparativos con los costos mundiales. O sea, acá un puerto también tiene que luchar por la competitividad. Si solamente pensamos cuál va a ser el mejor de los puertos, yo comprendo lo que plantea ya la señora, y no pensamos en los precios de ese puerto, tampoco nos vamos a colocar en un mercado. Necesitamos el mejor de los puertos competitivos, el mejor de los puertos con costos razonables. Y la razonabilidad de los puertos la conoce todo aquel que usa los puertos del mundo. Porque ¿qué ocurre? Justamente todos los transportadores, transporte de mercadería o transporte de pasajeros, no compran únicamente servicios en Argentina, compran servicios en el mundo. Y lo que le están reclamando a Argentina es que tengan costos similares al mundo. Ahí me pone final de exposición. Hasta luego. Bueno, previamente al cierre de este seminario, que va a estar a cargo del jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta, a quien le agradecemos que haya venido, yo lo que quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la participación en los talleres, por la permanencia en esta jornada que fue muy larga, porque estamos desde las 10 de la mañana y hemos recibido muchísima información. La verdad que el nivel de los panelistas, de todos los especialistas que participaron y de las visiones que nos dieron, tanto en tema de accesos ferroviarios, de logística, redes de transporte vial, y de información muy específica sobre la actividad portuaria y marítima que tal vez no la teníamos tan actualizada, fue tan importante que cada uno de los talleres produjo en sí mismo una recreación de esa información y un debate muy rico entre las distintas miradas de cada una de las organizaciones que integran y componen las dimensiones del plan estratégico. La verdad que la conclusión previa a las definiciones a las que podamos arribar, a mí ya me llenan de alegría, porque hemos recibido, además de la participación de todas las organizaciones del COPE, también la participación activa de las áreas del gobierno de la ciudad. Vino el ministro Chahín
y también se comprometió con este trabajo que queremos abordar desde el plan estratégico, que es nada más ni nada menos que contar durante este año 2013 con un plan estratégico consensuado para el puerto de la Ciudad de Buenos Aires. Así que estamos esperando a los coordinadores de los talleres, que nos van a dar una breve síntesis de las conclusiones de los talleres, y luego le vamos a dar la palabra al jefe de gabinete. ¿Ahí se escucha? Bueno, estamos con el pan caliente, como quien dice, porque los talleres acaban de terminar, así que perdonen las desprolijidades que pueda haber. Nosotros en uno de los 3 talleres trabajamos en la definición del tipo de puerto, y ahí arribamos a las siguientes conclusiones: generar un puerto principalmente especializado de portacontenedores y turismo, proveedor de servicios y generador de trabajo, lo cual incluye áreas logísticas, ruptura de cargas, galpones, etc. Generar ventajas comparativas y competitividad para lograr alcance global, y construir o constituir un puerto hub o concentrador. El segundo punto que tratamos hacia la jurisdicción, en donde se arribó a la idea de que la competencia y la jurisdicción sea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pensado dentro de un sistema metropolitano de puertos, inserto en una política nacional de comercio exterior, respetando la normativa nacional vigente sobre puertos. Se pensó en una administración coordinada y compartida entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, unificando normativas vigentes. Se habló de homologar en algunos casos y de compatibilizar en otros. El tercer punto en el que pensamos fue la inserción regional, en donde se habló de un puerto integrado dentro de un sistema de puertos regional y generar un sistema competitivo de puertos respecto de los puertos del Mercosur. Y en ese sentido se habló de generar mecanismos de complementación entre puertos argentinos para ganar competitividad regional. El último punto, la inserción metropolitana. Se pensó en la idea de crear un ente de administración, Buenos Aires Dock Sud, de coordinación e integración. Definición de un plan nacional y un plan metropolitano de transporte fluvial, marítimo y terrestre, teniendo en cuenta la complementariedad entre los puertos metropolitanos como forma de ganar competitividad en la región. Por último, especialización de los puertos de la región metropolitana. Se volvió a hablar de la generación de un sistema de puertos y de una red de puertos integrados desde Zárate hasta La Plata. Este es uno de los talleres. Ahora pasamos a los otros 2. Bueno, a mí me tocó facilitar el taller que reunió las dimensiones física y social. La primera visión tenía que ver con el perfil o el tipo de puerto, y lo que arribamos fue a un puerto que privilegie la carga en contenedores e incluya a los cruceros y a las actividades turísticas de forma físicamente independiente, y que pueda articularse con una red metropolitana de puertos y con los restantes de la región. En términos de ordenamiento territorial dentro del puerto, lo que llegamos es a que se defina o hacer una definición de la jurisdicción portuaria y afectación de las áreas que lo componen, consolidando la existente, incorporando nuevas áreas y erradicando de esta jurisdicción toda actividad que no sea portuaria o subsidiaria de lo portuario. En la relación con la ciudad, se habló de construir una relación con la ciudad sobre bases racionales, amigables y sustentables que permita la interacción con los vecinos. En términos de accesibilidad e interconexión, se habló de un puerto con adecuado acceso marítimo, fluvial, ferroviario y vial. Y en términos de desarrollo social y urbano, punto que llegamos es a desalentar la expansión urbana sobre la ribera y rechazar los rellenos con fines inmobiliarios y disposición final en el área portuaria. Bueno, voy a tratar de sintetizar todo lo que se conversó durante las 2 horas. En términos del tipo de puerto, lo que se propuso fue la idea de pensar un puerto multifuncional o multipropósito con alcance global, que pueda dar respuesta a las distintas demandas a nivel internacional y distintos tipos de uso, pero con un criterio bien claro de ordenamiento del espacio, de los usos y de las funciones. Una segunda idea que surgió en relación con el desarrollo de la infraestructura, se pensó que hay que pensar, el proyecto fue pensar una inversión
que pueda garantizar, digamos, distintas necesidades de desarrollo de la zona, tanto lo que hace a acceso, seguridad, integración. Es decir, lo que se planteó muchas veces fue la idea de cómo generar mayor integración y no ir por una lógica de fragmentación de los territorios, es decir, unificar y aumentar la capacidad de derrame en términos de oportunidad del desarrollo del puerto en relación con las zonas aledañas y los barrios. Y en ese sentido se propuso mucho el tema del acceso, de las redes ferroviarias. Apareció también la idea del puerto, dice, un puerto va a crecer y desarrollarse en la medida que sea amigable en el uso para hombres y mujeres, con un uso diferencial de los espacios, un puerto con peso a nivel global e internacional, competitivo económicamente, más accesible, con más flujo comercial. En términos, siguiendo con la línea de la infraestructura, es un puerto que posibilite y potencie el desarrollo, que permite integrar el puerto a la ciudad, que sea más equitativo, más inclusivo, ambientalmente sustentable, que va a requerir una articulación de acuerdos con el resto de los actores sociales y políticos que no se circunscriben al puerto únicamente. Va a tener que garantizar las obras de infraestructura para poder dar respuestas a las demandas internacionales. Y un modelo territorial que incorpore la recuperación del transporte ferroviario, en relación con cuál debería ser la mirada o el enfoque en relación a las áreas habitadas y los barrios, reinversión de las utilidades que generen múltiples beneficios, que se reinvierten en políticas públicas y que las mismas contemplen la perspectiva de género, mejorar y acercar el puerto a la gente, y después pensar integralmente la zona, generar espacios de consulta y consenso que doten de legitimidad a las distintas propuestas. Y en términos, la última de los puntos, que fue qué condiciones debería incluir el puerto para ser ambientalmente sustentable y sensible a la perspectiva de género. Y ahí lo que se propuso fue que el puerto logre incluir a la mujer desde una visión económica y educativa, un puerto ambientalmente sustentable que incorpore y desarrolle zonas verdes, un puerto incorporado a la ciudad de Buenos Aires con más interacción entre la ciudadanía y el puerto. Y aparecieron dos imágenes o dos metáforas. Una es hacer un balcón, que la gente pueda mirar el puerto, y por otro lado también la idea de la vidriera al mundo, y en ese sentido es incorporar no solo de una perspectiva laboral, sino también de una perspectiva turística. Creo que... Bueno, le damos la palabra para el cierre de este seminario a Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, gracias Silvana, me parece buenísimo que se hayan reunido hoy para pensar en un tema tan estratégico. A mí que me toca estar en la vorágine de la gestión de la ciudad, siempre la urgencia tapa la importancia, ¿no? Este es un tema muy importante que muchas veces uno no tiene capacidad de ponerle el análisis suficiente. Por eso es bueno parar un poquito la pelota y que se generen ámbitos de discusión, análisis y propuestas como este. Dos o tres conceptos más. Primero, obviamente, el puerto es fundamental para la ciudad de Buenos Aires. La ciudad se creó alrededor de su puerto, tiene una importancia estratégica para la Argentina, para la ciudad. Creemos nosotros desde el gobierno de la ciudad que tiene un potencial de desarrollo enorme y no del todo explotado. Pero no solamente hay que pensarlo como un nodo como un puerto en sí mismo, sino que además puede ser una atracción turística, que de hecho hoy no la es. En muchas ciudades del mundo el puerto es una de las principales atracciones turísticas. Creemos que hay un potencial de desarrollo del puerto como tal, ¿no? En una visión de una Argentina que tiene que exportar mucho más y sobre todo exportar productos con alto valor agregado, el tener un puerto muy competitivo, con alta tecnología y además con la inversión necesaria. Yo tengo la sensación, no soy un experto en el tema, pero por lo menos de lo que sé en términos de dragado, en términos de tecnología de punta todavía nos falta mucho, porque es un desafío pendiente para, en este caso para el gobierno nacional, que es quien hoy maneja el puerto, pero insisto, para la ciudad nosotros estamos convencidos que en nuestra visión de construir una verdadera ciudad autónoma, este es uno de los temas que debiera pasar a la jurisdicción de la ciudad. Así como al principio de los 90 todos los puertos pasaron a las provincias menos uno, ¿no? Creo que es hora de completar esto porque realmente es un tema, un área, además en un lugar muy céntrico de la ciudad, es estratégico. Es estratégico no solo como nodo de desarrollo productivo, como atracción turística, sino que además como nodo de transporte. Hoy, incluso para algunas zonas, en cuanto al transporte interurbano, ¿no? Lo que viene por el río es muy pequeño, pero tengo entendido que el potencial también es muy grande, ¿no? Sobre todo en una ciudad que se va extendiendo hacia afuera cada vez más y donde las rutas, los trenes están
ustedes los ven, están colapsados, con lo cual pensar en medios de transporte alternativos creo que es una visión adicional y un uso adicional que le podemos dar al puerto de la Ciudad de Buenos Aires. Así que por muchos motivos, que creo que además fueron bien expuestos y seguramente con más conocimiento técnico que el mío, el mensaje nuestro es bien claro. Desde el gobierno creemos que el puerto debiera pasar a la ciudad, desde el gobierno reclamamos una mayor inversión en el puerto para ponerlo a nivel de los puertos de primer nivel del mundo, y vamos a insistir sobre eso. Nosotros creemos que el proceso de construcción de una ciudad autónoma es como una ley de gravedad, tarde o temprano se va a dar. Tarde o temprano la policía va a pasar a la ciudad, tarde o temprano la ciudad va a tener una justicia mucho más abarcativa que la que tiene hoy, tarde o temprano la regulación del transporte, incluso de los colectivos, va a terminar pasando a la ciudad, como pasó el subte el año pasado, y tarde o temprano el puerto también lo va a terminar siendo, ¿no? Así que me parece bueno que, previendo que eso va a suceder en algún momento, ojalá más temprano que tarde, porque es importante para la ciudad, tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Y la verdad que con la cantidad de problemas, de temas que tenemos y de lo que hace a la vorágine cotidiana del manejo del gobierno, el tema del puerto, que hoy no lo manejamos, siempre lo vamos para después. Pero está bueno que pensemos y que a partir de este encuentro podamos crear un ámbito de pensamiento y que tengamos un verdadero plan estratégico para el puerto, que es una de las cosas que Mauricio le pidió a Silvana en el ámbito de su nueva responsabilidad, y la verdad que buenísimo que se haya sumado con nosotros. Pero un desafío que hemos planteado es justamente tener un verdadero plan estratégico para el puerto, que por lo menos desde la ciudad, para ser sinceros, no lo tenemos, y seguiremos insistiendo en cuanto ámbito podamos, que la verdadera autonomía de la ciudad implica también que la ciudad maneje su propia puerta. Muchas gracias. Finalmente, representando a la institución que ha tenido el beneplácito y la alegría de tenerlos, quiero agradecerles la presencia, todo el tiempo que le han dispensado esta jornada. Hemos visto que el trabajo de los talleres fue muy fructífero, han hecho un inventario de cosas muy buenas como para tener en cuenta, y que esto, como dije al principio en la locución, que sea el primer paso de un trayecto que nos lleve a algo muy fructífero. Reitero que esta, que es la casa de todos los ingenieros civiles, está a disposición del Gobierno de la Ciudad, de la subsecretaria de Planes Estratégicos y de todos aquellos que alguna vez quieran hacer algo aquí positivo para la ciudad. Cuenten con la institución. Nosotros queremos devolverle a la sociedad, más allá del control del ejercicio matricular, que es, digamos, el principio original de nuestra existencia, la mayor seguridad posible, propendiendo a la mejor capacitación de todos, sean profesionales matriculados, invitados o los que fueren. Ese es nuestro deseo, y reitero el agradecimiento y la disposición de la casa. Muchas gracias.